Bienvenidos, en este video explicaremos sobre los gobiernos centralistas, la Constitución de 1836, quiénes eran, qué hicieron, las diferencias entre gobiernos y por qué ellos no eran chingones. Para empezar, los gobiernos centralistas eran una doctrina política que propugna la centralización política o administrativa. Es decir, el centralismo promueve un sistema político en el cual el gobierno central reúne la mayor parte de los poderes y facultades para dirigir la nación. Por tanto, el Estado asume competencias ante los estados federados o divisiones administrativas en esta forma de gobierno, promulgando normalmente un Estado unitario. Un Estado totalmente centralizado es aquel en el que hay una unidad política, territorial o administrativa. O sea que el gobierno central, de forma simétrica, tiene mayor poder de tomar decisiones políticas y es el superior e encargado de la gestión administrativa de todas las competencias del país. Esta forma de gobierno es muy poco común, aplicándose en su pura forma casi exclusivamente en microestados. Sin embargo, existen otras formas de gobierno centralista menos puras que se aplican. Por ejemplo, en Francia, donde existe descentralización administrativa, y en algunos países hispanoamericanos, en los que existe un gobierno central que convive con gobiernos subnacionales con ciertas atribuciones. Los tipos de centralización. El primero es el centralismo puro. Se da en los estados unitarios políticamente y administrativamente centralizados, también llamados estados centralistas. El estado centralista se basa en que el órgano administrativo central lleva a cabo de forma exclusiva y total el ejercicio de todas las competencias. Ejemplo, Mónaco. El segundo es el centralismo con descentralización administrativa. Se da en los estados unitarios políticamente centralizados y administrativamente descentralizados. Esta forma de estado se basa en la delegación de competencias, cuya titularidad sigue manteniendo el órgano delegante, desde el órgano administrativo central a otros dependientes jerárquicamente. Ejemplos: Chile, Dinamarca, Francia, Perú y Suecia. El tercero es el centralismo con descentralización política y administrativa. Se da tanto en los estados unitarios con descentralización política limitada como en los estados federales unitarios o centralizados. El único rasgo distintivo entre ambas formas de estado es la unicameralidad del estado unitario políticamente descentralizado, ejemplos Croacia y Venezuela, y la bicameralidad del estado federal unitario, ejemplos Austria, México y la India. El federalismo unitario, que fue conceptualizado por Conrad Hilsey, se basa en la tendencia a la centralización política del federalismo cooperativo. La Constitución de 1836. La Constitución centralista se terminó el 6 y se promulgó el 29 de diciembre de 1836. Con esta se pensó que se resolverían los problemas de la nación. Sin embargo, la realidad fue muy diferente. El sistema centralista motivó a Texas y a otras regiones, como Yucatán, a declarar su independencia. El constante caos generado por los militares y eclesiásticos desprestigió el régimen federal, encaminando la república al constitucionalismo centralista. Al promulgarse la Constitución Federal de 1824, se pensó que sería la panacea a la violencia y el desorden. No sucedió. Al contrario, México se adentró en un periodo de constantes enfrentamientos entre diversos grupos que deseaban imponer su visión de nación. En esta etapa destacó el hombre que se levantó contra el imperio, Antonio López de Santana. El primer paso que se dio en este sentido fue atacar a las leyes liberales impulsadas por Valentín Gómez Farias. El 25 de mayo de 1834, los conservadores, al grito de «religión y fueros», difundieron el acta del plan de pronunciamiento de la Villa de Cuernavaca. En enero de 1835 inició sesiones la sexta legislatura, cuyos miembros eran en su mayoría conservadores, cuya tarea consistió en revisar lo hecho por sus antecesores y expedir. El 28 de febrero, una ley por las que se desconoció la autoridad del vicepresidente, Valentín Gómez Farias, cesándolo de sus funciones. En septiembre de 1835, el Congreso de la Sexta Legislatura, violando las disposiciones de la Carta Magna de 1824, se declaró Congreso Constituyente, investido para modificar la forma de gobierno. El 23 de octubre de ese mismo año, expidió las bases para la nueva Constitución, lo que derivó en las 7 leyes o Constitución de régimen centralista. En enero de 1839, Santa Anna regresó a la presidencia de la República y de inmediato
envió al Congreso un proyecto de iniciativa de reformas constitucionales. El 28 de septiembre de 1841 se proclamaron las bases de Tacubaya, con el objetivo de derrocar al presidente Anastasio Bustamante y desconocer a los 4 poderes constitucionales del gobierno centralista. El 11 de diciembre de 1842, los habitantes de Huejotzingo, Puebla, se pronunciaron desconociendo al Congreso Constituyente. 8 días después, el gobierno expidió un decreto que facultó al gobierno para nombrar una junta de notables para que formaran las bases que organizaron a la nación. Y el 6 de enero de 1843 quedó formalmente instalada la Junta Nacional Legislativa. El 12 de junio de 1843 se sancionaron las bases orgánicas de la República Mexicana, 202 artículos y 11 títulos, y el 22 de junio de ese mismo año se publicaron. Ahí reintentaron la independencia de la nación y la organización en República Centralista. Se conservó la división territorial establecida en 1836. Se suprimió el Supremo Poder Conservador, creado en 1836, cuya finalidad era fungir como mediador entre los demás poderes y como suficiente poder para vetar leyes. Se declaró que en el país procesaba y protegía la religión católica y se condicionó a la ciudadanía a una percepción de una renta anual. Las bases orgánicas robustecieron los principios conservadores asignados en 1836. No obstante, Mariano Paredes y Arrillaga Lanzo, el 14 de diciembre de 1845, el Plan de San Luis, que destituyó al presidente José Joaquín Herrera y convocó a un congreso extraordinario. José Antonio Aguilar Rivera, investigador del CIDE, comenta que el plan formó parte de una conspiración encabezada por Lucas Alemán, entre otros, para instaurar una monarquía constitucional en México. El 4 de agosto de 1846, 3 años después de publicadas las bases, Mariano Salas y Valentín Gómez Farias proclamaron el Plan de la Ciudadela, convocando a un congreso con representantes nombrados popularmente, además de excluir la forma de gobierno monárquica y proponer el regreso de Santa Anna. El Congreso, congregado el 6 de diciembre de 1846, cargó sobre sí la difícil situación del país, y a él concurrieron personajes de la talla de Mariano Otero, Manuel Crescencio Rejón, Valentín Gómez Farias y Benito Juárez. La Constitución de 1824 y la Constitución de 1834 tenían entre sí relaciones y diferencias, se buscaban diferentes objetivos y tenían diferentes ideas o ideales, que tienen diferentes propósitos y beneficios para el pueblo mexicano. Mientras que la Constitución de 1824 quedó conformada por 7 títulos y 171 artículos y esbozó una mezcla de antecedentes hispanos y estadounidenses, es decir, una combinación de lineamientos provenientes tanto de la Constitución Liberal Española, promulgada el 19 de marzo de 1812 por las Cortes reunidas en Cádiz durante el periodo de lucha contra el gobierno de José Bonaparte impuesto por el ejército francés, como de la Carta Federal de los Estados Unidos, aprobada en Filadelfia en 1787. Se considera este documento el resultado de la Guerra de Independencia, cuyos conceptos trascendieron hasta la Constitución de 1917 que nos rige hoy en día. Ejemplo de estos son soberanía nacional, derechos humanos, federalismo, división de poderes y democracia representativa. Por lo tanto, el resultado de los trabajos e intereses de la mayoría del Congreso desembocó en las 7 leyes, o Constitución Centralista de 1836, cuyas características principales eran que el sistema gubernativo de la nación era el republicano representativo popular. El poder se dividiría en 4, ejecutivo, legislativo, compuesto por 2 cámaras, de diputados y de senadores, judicial y conservador, controlador de los otros 3. La división territorial se establecía con base en departamentos, dejando a un lado la antigua división por estados. Sus gobernantes serían designados por el gobierno central, y las llamadas juntas departamentales serían elegidas popularmente. Algunos datos sobre el periodo centralista son: Antonio López de Santa Anna asumió 11 veces la presidencia de la República. Santa Anna vivió desterrado en Cuba, Saint Thomas y Estados Unidos. Murió el 20 de junio de 1876 en la Ciudad de México,
En 1935, al disolverse las legislaturas de los estados, se inauguró la etapa centralista. Las 7 leyes señalan a grandes rasgos. La primera ley promulgada el 15 de diciembre de 1835 contenía 15 artículos y se refería a los derechos y obligaciones de los mexicanos y habitantes de la República. La segunda ley, compuesta de 23 artículos, fue toda una innovación, pues contempló la creación del Supremo Poder Conservador. La tercera ley contenía 58 disposiciones y trataba sobre el poder legislativo. La cuarta ley, con 34 artículos, se refirió a la organización del Supremo Poder Ejecutivo. La quinta ley incluía 51 puntos que trataban sobre el Poder Judicial de la República Mexicana. La sexta ley, en 31 artículos, se abordó la división del territorio de la República y gobernó interior de sus pueblos, y se estableció que la República se dividiría en departamentos. Y la última y la séptima ley, con 6 artículos y 8 transitorios, estipuló que en 6 años no se le podrían hacer modificaciones a la Constitución. Y con esto terminamos este video, espero les haya sido de su agrado y nos vemos hasta la próxima.